¿Qué es una funa y cuáles podrían ser algunas consideraciones a tener cuando esto ocurre respecto de la salud mental de las personas que la viven? Voy a empezar diciendo que hace un tiempo, en el 215 a.C., ocurrió la ley, la Lex Oppia, que decía, la voy a citar, que ninguna mujer poseería más de media onza de oro, ni utilizaría vestidos de colores vistosos, ni se desplazaría en carroza por las ciudades o en el radio de 1 milla, salvo por motivos religiosos públicos. Esta ley, como podemos escuchar, está dedicada a las mujeres y qué pueden y qué no pueden hacer, restringiendo en términos generales sus libertades. Y las mujeres de Roma, en ese momento histórico, salen a la calle en el 195 a.C. para pues protestar al respecto. Y además, una característica particular de esta protesta es que encaran a los cónsules que habían aprobado esta ley. Se hace un acercamiento directo a las figuras públicas que generan esta condición. En términos generales, la funa tiene que ver con algo que se hace cuando hay una injusticia y esta injusticia está ocurriendo de parte de una persona pública, ¿sí? Así es como surge en un momento inicial. Según parece, pero esta información habría que confirmarla, tiene que ver con la palabra Mapudungun, que es de origen mapuche y que hace referencia al estiércol. La funa propiamente es un asunto que surge en Chile y es algo similar a la batucada o a la murga. Algo que ocurrió es que el 1 de octubre de 1999, el cardiólogo Alejandro Forero, de quien se dice y de quien legalmente se constató que supervisó acciones de tortura contra detenidos y luego desaparecidos, bueno, esta persona lleva un proceso legal, este cardiólogo. Sin embargo, algo que ocurre muchas veces es que las personas con poder pueden encontrar vericuetos o cómo darle la vuelta a la ley, y ante esto ocurre la funa. Es decir, una vez que una institución jurídica ya ha establecido ciertas cosas, pero la persona logra salir, bueno, entonces viene la sanción social. Lo que estoy intentando recalcar es que es una acción que se ejecuta en un inicio como sanción social cuando la sanción jurídica no puede ser ejecutada, pero ha ocurrido el debido proceso. Y eso es fundamental para poder pensar la funa. Ha ocurrido el debido proceso implica que sí hubo un juicio, que sí hubo una posibilidad de la persona acusada de hablar, de tener una audiencia, ¿sí? Ocurrieron ciertos elementos. Ocurre entonces la sanción social, esto es la funa. ¿Cuáles son los objetivos de la funa entonces? Número 1, no a la impunidad. 2, la reconstrucción de una memoria histórica. Escuchemos esto, una memoria histórica, estamos hablando de un contexto amplio. Es una acción contra el olvido, es un rescate del carácter de los luchadores sociales, de aquellos que ya no están, es decir, los desaparecidos son rescatados en tanto que luchadores sociales, y amplía el concepto de los derechos humanos. Así es como comienza este asunto de la funa. Es una democratización en sociedades postdictatoriales. Imita un poco el Scratch, el Scratch en Europa, Argentina y otros países de Latinoamérica que ya tenían esta figura con este otro nombre. ¿Cuáles son entonces las críticas a la funa y que tienen que ver con el asunto que comentaba yo respecto a la salud mental? Habría que pensar que en la funa no hay un debido proceso. Esta parte que, por ejemplo, nosotros conocemos respecto a que la autoridad debe de proceder de una manera muy específica para poder saber que el proceso fue adecuado y que entonces no estamos en riesgo de condenar a alguien que no habría de ser condenado. Eso no ocurre con las funas y eso es muy, muy delicado, muy peligroso. No hay una oportunidad de ofrecer pruebas y alegar de parte de la persona que recibe la funa. No hay una resolución que resuelva las cuestiones que han sido debatidas, y la posibilidad de reclamar la resolución mediante un recurso eficaz pues tampoco está. Lo que intento decir es que habría que ir al caso por caso, habría que ver en cada momento, en cada situación, desde un punto de vista
jurídico penal, se le puede acusar a alguien, se le puede funar a alguien sin evidencia. Yo puedo funar, yo puedo decir que tal persona hay que funarla o que tal persona hizo tal cosa sin que yo respalde con evidencia alguna. Y en ese sentido, jurídicamente, esa persona podría eh, tener una reacción, podría decir legalmente, pues acusarme de injurias, de calumnias, de difamación. Pero la funa tiene la parte más asentada en lo social. Y esto probablemente lo hemos observado. Ha ocurrido con diversos personajes de la vida pública que se les acusa, se les funa por algo, porque alguien dice que cometieron un delito y después algo que ocurre es que resultaba que no, ¿no? Con algunos ha sido cierto esto, con otros ha resultado que no, pero el impacto de la noticia inicial no es comparable con el impacto de la segunda noticia en la que resultó que no era así. Es como, ay, tal persona, ¿no? Y entonces se puede enlazar esto con algunas creencias como que si el río suena es que agua lleva, ¿no? Como si alguien dijo es que algo ha de haber ahí y eso impacta directamente en la persona que es funada. Hace unos días me tocó escuchar a una persona que tenía un micrófono y que estaba en una actividad política y dijo, los políticos son malos. Si nosotros hacemos política, seríamos los buenos. Bueno, a ver, esta es una idea muy común y seguramente muchas personas que hacen política creen eso o que opinan de política, pero bueno, el punto fundamental es que nosotros creemos que nosotros seríamos buenos políticos porque somos nosotros. Ese es nuestro argumento. Los otros son malos, pero si yo lo hiciera sería bueno porque yo soy yo. Y eso en realidad no es un argumento. Sin embargo, es algo que a mí me parece que se pone en juego con las funas. Si yo me sumo a la multitud que funa, yo soy el bueno, yo soy moralmente superior, yo estoy en lo correcto, yo lucho por los derechos humanos, yo soy una defensora, un defensor de lo justo. Ahí hay que tener cuidado. No digo que no haya que hacerlo, digo que hay que tener cuidado. Me parece que hay una trampa, que hay un narcisismo, hay un gregario, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, él es el malo, él es el que hace abuso, él es el que es injusto, él es el que roba. Habría que ver, ¿no? Para eso tenemos, en términos jurídicos, el asunto del debido proceso. Finalmente, lo que quiero decir es, habría que ver que las funas no se conviertan en nuestra forma de, de andar con antorchas quemando brujas y atrapando vampiros. Tendríamos que ser responsables en este proceso cuando nos sumamos a alguna funa, si así lo decidimos hacer, porque hay que tener en cuenta que el impacto que esto puede causar en las personas no lo podemos medir. Hay personas que deciden desuscribirse de la vida cuando son funadas y que después resulta que no estaba pasando aquello por lo cual se les funaba. Asumamos, pues, la responsabilidad de tomar partido en este tipo de movimientos. Seguramente en muchos casos eso será lo mejor que podemos hacer, pero no en todos. Seguramente no en todos tampoco. Recuerda, cuídate, importas.